de que solo los propietarios originales con membresías pagadas puntualmente durante 35 años no se había establecido cuando otorgaron la prerrogativa. Cuando se otorgó la prerrogativa era genérica y se decía todos aquellos propietarios de membresías que durante 35 años se hayan pagado en forma puntual, pero no se decía que tenía que ser el mismo propietario. Pues a partir de esa situación, en este control horizontal que impactó el análisis del acto de autoridad, nosotros establecimos que la acción, que se debía conceder el amparo para que la acción de nulidad se declarara fundada en virtud de que la nueva determinación del Consejo de Administración de esa empresa no podía aplicarse en forma retroactiva a aquellos que ya venían gozando de esta prerrogativa. Entonces establecimos, esto está muy bien, esto que decidiste está muy bien, tienes la facultad de hacerlo, pero se lo puedes aplicar solo a aquellos que adquieran, que pretendan adquirir la membresía vitalicia de aquí en adelante, no a las que ya reconociste. Y nuevamente vemos entonces cómo los particulares van incidiendo en forma negativa en los derechos humanos de los demás. En este caso era un derecho ya adquirido de esta persona. Otro ejemplo, a lo mejor más cotidiano. Fíjense ustedes que en un condominio de 2 torres, alrededor de 20 departamentos, se convoca a asambleas de condóminos para efecto de modificar el reglamento de ese condominio. ¿Y cuál era básicamente la pretensión de modificación de ese reglamento? Los horarios de reuniones y fiestas. ¿Por qué? Porque el reglamento vigente lo que establecía es que las reuniones entre semana se tenían que terminar a las 8 de la noche, de domingo a jueves. Y viernes y sábado, si queríamos hacer reunión o fiesta en nuestro condominio, bueno, pues solamente en nuestra unidad condominal, solamente la podíamos hacer hasta las 12 de la noche. Después teníamos que cesar el ruido. Resulta que hay 2 vecinos que no les gustan las fiestas, entonces continuamente pasaban los horarios en los que estaba permitida la reunión o la fiesta, pues iban y tocaban al vecino que estaba haciendo el ruido y le pedían que se callara, y empezaron a haber pleitos en ese condominio porque pues evidentemente los vecinos eran fiesteros y querían seguir en la fiesta. Se reúnen, se junta el quórum, se reúne el quórum necesario para que se lleve a cabo la asamblea, y en la ley de propiedad del condominio establece que para la validez, para que opere la modificación de un reglamento, tiene que haber una votación calificada de determinado porcentaje. Y en este caso, de los 20 condóminos, 18 votaron a favor de la modificación y solo 2 se opusieron. ¿En qué consistía la modificación? Bueno, pues la modificación consistía en que las fiestas y reuniones de domingo a jueves iban a poderse terminar hasta la 1 de la mañana. Y de viernes y sábado, pues hasta que el cuerpo aguantara. No había un límite establecido. Entonces, además estableció, fíjate que no basta, si una persona se excede del horario, entre semanas se excede del horario, no puede el vecino inconforme ir a tocarle directamente a la puerta. No puede. Tiene que ir a avisarle al vigilante. Pero el vigilante no puede tomar ninguna acción sino hasta que se junten 4 inconformidades de 4 vecinos distintos. Y solo en ese momento primero le llamará por el interfón al vecino y le pedirá respetuosamente que le baje el ruido, y si no le hace caso, entonces ya podrá pedir la intervención de seguridad pública. Evidentemente estas 2 personas inconformes no están de acuerdo y se van nuevamente a la acción de nulidad, civil, para establecer, oye, es que se está violando, aquí sí expresamente siempre se sustentó la acción de nulidad en ese sentido, me estás violando mi derecho a una vivienda digna y decorosa y mi derecho al descanso. Yo no puedo dormir con el ruido, y yo tengo que ir a trabajar otro día muy temprano, y tú tienes tu fiesta hasta las 2 o 3 de la mañana, entonces eso no es posible. La votación no puede permitir esa circunstancia, esa afectación en mis derechos fundamentales. ¿Qué pasa en primera y segunda instancia? Bueno, pues en un aspecto formalista, las autoridades de primera y segunda instancia resuelven que no procede la acción de nulidad, porque
para que proceda la nulidad del acta de asamblea, solamente era si no se hubiese reunido la votación calificada prevista en la norma. Y si aquí no solamente se reunió el quórum, sino que además se satisfizo la votación calificada prevista en la norma. Entonces, como en toda buena democracia, tienes que adaptarte a las decisiones de la mayoría. Cuando llega el asunto del amparo, se reflexiona desde este punto de vista. Bueno, una cosa es elegir una forma de gobierno, pero en la intimidad de mi casa, o cuando esto tiene impacto en derechos fundamentales, no en estrictamente políticos, sino en derechos fundamentales, de veras yo en mi casa tengo que adaptarme, ajustarme a las decisiones de la mayoría. O sea que si todos los condóminos en votación calificada determinan modificar el reglamento para que la basura vayan y la depositen en mi puerta, ¿tengo que aguantarme esa afectación? O si todos los condóminos en votación calificada determinan modificar el reglamento para establecer que solo yo tengo que pagar el impuesto predial, el suministro de energía eléctrica y además la propina para el que saca la basura, ¿lo tengo que hacer? O sea, porque eso fue la decisión de la mayoría y afecta entonces estas cuestiones de derecho de mi fuero interno. Y concluimos que no. Entonces, a partir de esa visión de examinar lo que era la vida en condominio, generar una adecuada convivencia en donde todos tenemos que ser prudentes y ceder un poco de nuestras libertades, porque tampoco podemos pretender que solo nuestras preferencias prevalezcan. Sin embargo, tampoco el ejercicio de mi derecho pues tampoco puede llegar a afectar al vecino de enfrente o al vecino de abajo. Entonces se concedió el amparo en aquel entonces para establecer a la sala responsable. Mira, es que tú tienes que ver cuál es el valor intrínseco que está en juego, no solamente lo que la norma en el sentido formal establezca, sino cuál es la afectación real que se está sufriendo, porque es ahí donde se debe establecer esta circunstancia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos avalar en una presunta legalidad actos ilícitos, y son ilícitos desde el momento en que se puede permitir la transgresión a los derechos fundamentales de alguien, de una persona. Entonces, nosotros no dijimos si tenía que medir un cierto decibel o si tenía que haber ciertas cuestiones. No, dijimos, aquí el reglamento tiene que fomentar la sana convivencia humana entre vecinos. O sea, no estás en cualquier lugar en donde las personas vayan a convivir, es la casa de cada uno de ellos. Entonces, no vas a declarar la nulidad de toda el acta de asamblea, de toda la modificación, porque encontrábamos bondades precisamente también en esos acuerdos. A nosotros nos parecía correcto, por ejemplo, en ese momento, que se estableciera que no podía el vecino inconforme llegar y tocar a la puerta de que estaba siendo ruido. ¿Por qué? Porque eso podía generar una confrontación que podía degenerar en otra cosa. Sí nos parecía correcto que fuera a través del vigilante. Pero también la lógica de que, a ver, si la gente está bailando y lo que me molesta a lo mejor no es la música, sino el taconeo, pues en tantita lógica el taconeo le va a molestar al de abajo, no le va a molestar al de arriba, ni al de enfrente. Entonces ahí, ¿de dónde quieres que se junten 4 inconformidades de 4 vecinos distintos, si además en una sola torre solamente hay 5 departamentos o no sé cuántos había? Entonces, con esa lógica se concedió el amparo partiendo de la premisa que el hecho que el acto fuera formalmente legal no significaba que fuera constitucionalmente válido por el hecho de poder afectar derechos fundamentales, y que además, a partir de que la Suprema Corte, de que el artículo primero constitucional establece que todas las autoridades, absolutamente todas, desde el ámbito de sus facultades, tienen la obligación de proteger y salvaguardar los derechos humanos, ¿usted cree, autoridad responsable, que tú tienes con esa visión del artículo primero constitucional que analizar la procedencia de esta acción de nulidad? Un último ejemplo en esta vertiente o ejercicio que hemos pretendido hacer en los tribunales donde yo me he encontrado de esta protección horizontal de los derechos humanos, o este control horizontal de los derechos humanos, fue un asunto en donde un trabajador ya jubilado tiene problemas para cobrar su pensión. Tiene problemas, ni le pagan la pensión, ni le pagan su indemnización, no le pagan absolutamente nada. Entonces se ve precisado en contratar un abogado
Y el abogado le dice, claro, yo te llevo el litigio para que cobres tu pensión y nada más me firmas un contrato de prestación de servicios profesionales. No te preocupes, te va a pagar absolutamente todo, yo tengo mucha experiencia en este tipo de negocios. Y entonces esta persona, con la ilusión de que le dicen que le van a recuperar su pensión, firma el contrato de prestación de servicios profesionales. Y es más, le dice, y ahorita no te preocupes absolutamente de nada. Yo, cuando cobremos, ya nos entendemos para que le pagues. Resulta que que efectivamente se promovió el juicio laboral, efectivamente se ganó que se pagara la pensión y todos los conceptos que se deudaban a este trabajador, y llega el momento de cobrar. Para esto evidentemente tuvo que haber habido juicio laboral, tuvo que dictarse un laudo, tuvo que promoverse juicio de amparo, finalmente se gana el asunto. Y entonces llega el abogado y le dice, vamos a pensar que lo recuperado haya sido 100,000 pesos, y le dice, me debes 60,000 pesos. Y dice el trabajador, pero ¿por qué 60,000 pesos? Mira, te explico. Fíjate que tú en el contrato de prestación de servicios profesionales quedamos en que me ibas a pagar el 30% de lo que se obtuviera, más 10% por gastos de juicio. Pero además dijimos que si no nos arreglábamos antes del laudo y que tuviéramos que llegar al laudo, me ibas a pagar otro 10%. Y que si además teníamos que llegar al juicio de amparo, me ibas a pagar otro 10%. ¿Y qué crees? Que todo pasó. Entonces, de los 100 que ganaste, pues me debes 60. Entonces el trabajador en ese momento se siente burlado porque dice, bueno, pues es el producto de mi trabajo de toda la vida y no es posible que si yo tenía derecho a 100, pues me quede solo con 40, cuando el abogado solamente trabajó 5 o 6 meses. Se va, como no hay arreglo, el abogado se va al juicio ordinario civil a reclamar el pago de sus honorarios. En primera y segunda instancia le conceden el pago de honorarios y llega al tribunal colegiado el trabajador. Y nosotros, reconozco que a lo mejor se nos fue un poquito la mano, vemos la circunstancia y establecemos, a ver, sí, el abogado tiene derecho en términos del artículo 5º constitucional a cobrar una retribución justa y equitativa por el desempeño de sus funciones que lleva a cabo. Claro, y además son servicios profesionales, eso no está en tela de discusión. Sin embargo, y atento precisamente a la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que no puede permitirse la explotación del hombre por el hombre, aquí no estamos técnicamente en un caso de usura. Decimos, bueno, a ver, es que además a quien representaste fue un trabajador, una persona que ordinariamente no tiene obligación de saber de leyes ni de comprender los alcances de un contrato civil de esta naturaleza. Por otro lado, bueno, pues sí lo defendiste, pero era un trabajador. O sea que por más esfuerzo que tú hayas hecho, aquí siempre hubo suplencia de la deficiencia de la queja a favor del trabajador. Es una persona que desde la Constitución y la Ley de Amparo lo señalan como sujeto tutelado, esto es, que goza de ciertas prerrogativas por encima de otros gobernados en el ejercicio de sus derechos como trabajador, no en otros ámbitos de su vida. Pero fíjate que aquí la materia del pleito en donde tú lo defendiste versaba precisamente sobre esos derechos de su salario, de sus percepciones después de su jubilación. Entonces esto amerita una protección especial. No es justo ni equitativo que por virtud de un contrato civil tú le quites más de la mitad de lo que era una percepción de tipo laboral para esta persona. Y entonces nosotros establecimos conceder el amparo para declarar que sí procedía la acción de pago de pesos, de pago de honorarios, pero que estos honorarios tendrían que regularse conforme al arancel regulado en la Ciudad de México. Atento que era un asunto de cuantía determinada, entonces vete al arancel que establece la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Establecimos aquí este principio, aplicamos directamente a este contrato de prestación de servicios profesionales la norma convencional que proscribe la explotación del hombre por el hombre.
Entonces, como conclusión a estos comentarios, a mí me parece precisamente que del enlace armónico del artículo primero constitucional, el 17 y el 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el juicio de amparo sí sigue siendo el instrumento soberano de la protección de los derechos fundamentales cuando la afectación a los derechos fundamentales proviene de una autoridad. Sin embargo, me parece que todos los procedimientos jurisdiccionales, desde el ámbito en donde funcionen y dada su litis específica, deben de estar encaminados atento a este artículo primero constitucional, a la defensa de estos derechos fundamentales. Y por esa razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce ya el control difuso, porque las autoridades del orden común tienen que aplicar las normas sí y solo sí no afectan los derechos humanos de las personas. Tienen la obligación al resolver los litigios de verificar si los contratos en donde las partes, de donde deriva el conflicto que va a resolver, en donde intervienen estas personas, afecta o no los derechos fundamentales de uno u otro, y sobre esas premisas resolver lo que se estime conducente. No estoy haciendo un llamado a la anarquía, ni a que se inapliquen las leyes, ni a que se desconozcan los términos de un contrato, simplemente a que cuando estos rebasen lo estrictamente proporcional e invadan ilegítimamente la esfera de los derechos fundamentales, pues por supuesto que esa disposición tendría que inaplicarse. Esto no significa, por ejemplo, que si un trabajador dice no, yo tengo derecho al sueño y por tanto es inconvencional que mi jefe me haga llegar a las 8 de la mañana al trabajo, bueno, pues es evidente que no, me parece que no sería adecuado, ¿no? Pues si hay una retribución por el desempeño de su trabajo y atento a la naturaleza del empleo de cada quien, bueno, pues se requerirá tener uno u otro horario. Por ejemplo, en Europa, en ciertos países de Europa, yo tengo un horario de 8 horas y yo tengo que trabajar y producir y sacar mi meta de trabajo en esas 8 horas, porque si yo me quedo 1 o 2 horas después de mi horario de trabajo, pues entonces me empiezan a descontar de mi sueldo la energía eléctrica que estoy consumiendo, porque significa que no soy eficaz. Entonces en México, pues yo no veo, por lo menos en un futuro cercano, que eso pueda aplicar, ¿sí? Pero estamos viendo entonces cómo las relaciones humanas van evolucionando precisamente para salvaguardar estos derechos humanos. Y por ejemplo, aquí hay un papel en donde ya las empresas también van a tener que ver todas esas cuestiones, y la política, por lo menos en este país, tendría que estar orientada ya a esta protección horizontal, a garantizar que en las relaciones entre particulares no haya abusos que propicien violación a los derechos humanos. Muchas gracias.